Buenos días, a mí me tocó la pregunta número 1 del cuestionario validado, el cual nos dice, ¿utilizamos nuestro cerebro 24 horas al día? Frente a esta pregunta, 8 universidades fueron partícipes de esta y en la siguiente tabla de frecuencia tenemos que, según la frecuencia relativa, la Universidad UNITEP un 9.64% responde que sí y un 2.86% responde que no. La Universidad UPAL, un 11.46%, afirma esta pregunta y un 1.04% niega esta pregunta. La Universidad Católica, un 10.16%, afirma que sí y un 2.34% respondió que no. La Universidad Unifrance, un 9.64% respondió que sí y un 2.86% respondió que no. La Universidad Unicen, un 10.94% afirma esta pregunta y un 1.56% responde que no. La Universidad Udabol, un 10.68% responde que sí y un 1.82% respondió que no. La Universidad Univalle, un 11.20% afirma esta pregunta y un 1.30% respondió que no. Y la Universidad Mayor de San Simón, un 11.72% respondió que sí y un 0.78% respondió que no, teniendo un total de 85.42% respondieron que sí y un 14.58% que respondieron que no. En el siguiente gráfico de barras agrupadas, en el gráfico número 1, tenemos que la Universidad UNITEP, según la frecuencia relativa, un 9.64% respondió que sí y un 2.86% respondió que no. La Universidad UPAL, un 11.48% afirma la pregunta y un 1.04% respondió que no. La Universidad Católica tenemos que un 10.16% respondió que sí y un 2.34% respondió que no. La Universidad Unifrance tenemos que un 9.64% responde que sí y un 2.85% responde que no. En la Universidad Unicen, un 10.94% afirma que sí y un 1.56% responde que no. La Udabol, 10.68% que sí, 1.82% que no. En la Universidad Unipaye, 11.20% afirma la pregunta y 1.30% niega la pregunta. En la Universidad Mayor de San Simón, 11.72% respondió que sí y 0.78% responde que no. Un 85% de los estudiantes, que equivalen a 328 personas, con respecto a la pregunta número 1, ¿utilizamos nuestro cerebro 24 horas al día? Afirman que lo utilizamos nuestro cerebro 24 horas al día, mientras que un 14%, que equivalen a 56 estudiantes, afirman que no utilizamos el cerebro todo el día. Muy bien, doctora. Hoy yo voy a presentar sobre el gráfico 2. Una pregunta que nos hicimos en el gráfico 2 sería, ¿el cerebro de los niños es más grande que las niñas? En universidades como, por ejemplo, ah, universidades como UNITEP, UPAL, Católica, Unifrance, Unicen, Udabuy, Univayu, Universidad de San Simón, la mayoría han dicho de que sí, han dicho, aquí tenemos ahorita de la frecuencia absoluta, tenemos de que un 26% dijeron que sí en la UNITEP, pero en la pero dijeron un 22 que no. UPAL dijo que un 21 que sí, hubo un 27 que no, Unifrance un 33 dijeron que sí y un 15% no. Unicem un 24 sí y, y dijeron al mismo tiempo que no. Eso se ve pocas veces. Ya, pero UDAPOL dijo un 21 que sí y un 27 que no. Unibay, 19 que sí, 29 que no. Universidad Mayor de San Simón, 19 y dijeron que no, 29. Sumado nos daríamos cuenta de que los que estuvieron a favor de que el cerebro de los niños es más grande que el de las niñas, podría ser un 189 de que estuvieron a favor. Pero los que estuvieron en contra lo superan por un 195.
dijeron que no. Total, esto nos daría un 384. Ya, ahora para que se haga una idea, doctora, vamos a usar la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa podemos ver que en UNITEP dijeron un 6,77 de que sí, y al tiempo dijeron de un 5,73 dijeron que no. UPAL 5,47 y dijeron no 7,3%. Al mismo tiempo, Católica 6,77% que sí y dijeron que no un 5,73%. Y al mismo tiempo Unifrance dijo un 8,59% de que sí, pero dijeron no 3,91% de que no. Unicem 6,25% dijeron que sí y 6,25% dijeron que no. Están igualados. Ahí es la igualdad que puede apreciar Doc. Pero en Undabol cambia la cosa también, un 5,47%. Dijeron de que sí, pero dijeron que no, un 7,3%. Univalle, un 4,95%, dijeron de que sí, pero dijeron que no, un 7,55% de que no. Universidad Mayor de San Simón, un 4,95% dijeron que sí, pero no, un 7,55%. Ahora, sacando los resultados de ambos, de la frecuencia relativa, podemos darnos que idea de que un 49%, un 49,22% dijeron de que sí, de todas las nacionalidades, de que el del hombre, su cabeza es más, su cerebro es más grande, de los niños. Pero dijeron un 50,78%. Bastante, no es bastante, pero es una diferencia. Y ambas dan un sumado de 100%. Ahora, Doc, voy a mostrarle el gráfico de la influencia de la neurociencia. En el ámbito psicosocial de los jóvenes universitarios de la carrera de medicina. La pregunta es sobre el cerebro de los niños, es más grande que las niñas. Y aquí podemos ver los esquemas. La única diferencia que podemos notar es que dijeron que un sí muy, muy elevado es de Unifrance con 8,59. Esa sí es una diferencia. Al mismo tiempo que podemos ver que Católica y UNITEP dijeron también más alto que sus porcentajes que no. Las demás universidades son rebasadas por su no. La UPAL, UNICEM, bueno, están igualados, pero Undabol, Univalle y Universidad Mayor San Simón. Estos gráficos se lograron sacar gracias a los estudiantes de UNITEP. En la interpretación de un 100% de respuestas podemos observar con respecto a las preguntas de lo que hemos dicho de que si el cerebro de un niño es más grande que una niña. De 384 estudiantes votaron de que el cerebro de los niños sí es más grande. Más grande que de las niñas, mientras 195, que son 51%, votaron que no. Con esto concluiría mi presentación. Doctora, a mí me tocó el gráfico 3 del cuestionario validado, donde la pregunta 3 dice: cuando se daña un área del cerebro, ¿alguna otra área puede asumir su función? Donde vemos una tabla de frecuencias donde nosotros encuestamos a 8 universidades de Cochabamba. En la Universidad UNITEP, un 5,99% afirman esta pregunta y un 6,51% niegan la pregunta. En la UPAL, un 3,91% afirman la pregunta y un 8,59% niegan la pregunta. En la Católica, un 8,33% afirman la pregunta y un 4,17% niegan la pregunta. En la Unifrance, un 6,51% afirman la pregunta y un 5,99% niegan la pregunta. En la Unicen, un 4,69% afirman la pregunta y un 7,81% niegan la pregunta. En la Udabor, un 7
7.03% afirman la pregunta y un 5.47% niegan la pregunta. En la Univalle, un 5.47% afirman la pregunta y un 0.3% niegan la pregunta. En la Universidad Mayor de San Simón, un 7.29% afirman la pregunta y un 5.21% niegan la pregunta, donde tenemos un total de 47.22% que sí afirman la pregunta y un 50.78% que niegan la pregunta. En el gráfico 3 vemos un diagrama de barras agrupadas o apiladas donde están las 8 universidades, donde la UNITEP tiene 5.99% que sí afirman la pregunta y un 6.51% que niegan la pregunta. En la UPAL tenemos un 3.91% que afirman la pregunta y un 8.59% que niegan la pregunta. En la Católica, 8.33% afirman y niegan un 4.17%. En la Unifrance, un 6.51% afirman esta pregunta y un 5.99% niegan la pregunta. En la Unicen, un 4.69% afirman la pregunta y un 7.81% niegan la pregunta. En la Udabol, un 7.03% afirman la pregunta y un 5.47% niegan la pregunta. En la Univalle, un 5.47% afirman la pregunta y un 7.03% niegan la pregunta. En la Universidad Mayor de San Simón, un 7.29% afirman la pregunta y un 5.21% niegan la pregunta. Donde tenemos una interpretación donde dice, podemos observar que de 384 estudiantes del 100% con respecto a la pregunta 3, que dice, cuando se daña un área del cerebro, ¿alguna otra área puede asumir su función? 189 estudiantes equivalen al 49%, que afirman que se daña un área del cerebro y que la otra área puede asumir su función. Mientras que 195 estudiantes equivalen al 51%, dicen que no puede asumir su función. Y eso sería todo. Buenos días, hoy voy a explicar la pregunta número 4 del cuestionario validado. La pregunta es, ¿el hemisferio izquierdo del cerebro siempre funciona junto con el hemisferio derecho? Podemos observar que UNITEP, un 7.81% afirma que sí y un 4.59% dice que no. En cuanto a la Universidad UPAL, 7.29% dice que sí y 6.21% dice que no. La Universidad Católica, 7.03% afirma que sí y 5.47% afirma que no. En cuanto a la Unifrance, 8.59% dicen que sí, 3.91% dicen que no. La Universidad Unicen, un 6.61% afirma que sí y un 5.99% dicen que no. Udabol, un 5.73% dice que sí y un 6.77% dicen que no. En cuanto a la Univalle, un 8.59% afirma que sí y un 3.91% dicen que no. Por último, la Universidad Mayor de San Simón, un 8.07% dicen que sí y un 4.43% dicen que no. En conclusión, de un 100% de respuestas se puede observar que, con respecto a la pregunta, el hemisferio izquierdo del cerebro siempre funciona junto con el hemisferio derecho. 229 estudiantes, que equivale a un 59.64%,
afirman que el hemisferio izquierdo del cerebro siempre funciona junto con el hemisferio derecho, mientras que 155 estudiantes, que equivale a un 40.36%, niegan que el hemisferio izquierdo del cerebro siempre funciona junto con el... Buenas noches, a continuación les voy a interpretar la pregunta número 5 del cuestionario validado. A continuación podemos observar la tabla de frecuencia con las siguientes universidades: UNITEP, UPAL, Católica, Unifrance, Unicen, Udabol, Univalle y la San Simón. En la UNITEP hay 5.21% que confirman la pregunta y 7.29% que niegan la pregunta. En la UPAL hay 7.55% que afirman la pregunta y 4.95% que niegan la pregunta. En la Católica hay 5.47% que afirman la pregunta, 7.03% que niegan la pregunta. En la Unifrance hay 7.03% que afirman y 5.47% que niegan la pregunta. En la Unicen hay 4.95% que afirman la pregunta y 7.55% que niegan la pregunta. En la Udabol hay 5.21% que afirman la pregunta y la Udabol y 7.29% que niegan la pregunta. En la Univalle hay 7.03% que afirma y 5.47% que niegan la pregunta. En la San Simón hay 7.81% que afirman la pregunta y 4.69% que niegan. A continuación podemos observar lo que son la gráfico de barras agrupadas, la cual tenemos un resultado de todas las universidades. Tenemos una interpretación general. De un 100% de respuestas se puede observar con respecto a la pregunta 5, el cerebro de un niño y niñas de desarrollo, que niñas y niños se desarrollan al mismo ritmo que 193 estudiantes, que equivale a un 50.96%, afirman que el cerebro de niños y niñas se desarrollan al mismo ritmo, mientras que 191 estudiantes, que equivale a un 49.74%, niegan que el cerebro de niños y niñas se desarrollan al mismo ritmo. Buenos días, hoy voy a explicar la pregunta número 6 del cuestionario validado. Con relación a la pregunta, el desarrollo del cerebro termina antes de que los estudiantes lleguen a la enseñanza secundaria. De un total de 8 universidades podemos observar que la mayoría afirma que sí. En cuanto a las universidades, UNITEP afirma un 7.29% que sí y un 5.21% que no. En cuanto a la UPAL, un 2.60% afirma que sí, mientras que un 9.90% dice que no. En cuanto a la Católica, 4.69% dice que sí y un 7.81% dicen que no. Unifrance, un 7.03% dicen que sí y un 5.47% dicen que no. La Universidad Unicen, un 4.17% dice que sí y un 8.33% dice que no. En cuanto a la Udabol, 5.99% dicen que sí y 6.51% dicen que no. Univalle, 4.69% dicen que sí y un 7.81% dicen que no. Finalmente, la Universidad Mayor de San Simón, 6.47% afirman que sí y un 7.03% dicen que no.
En conclusión, de un 100% de respuestas, se puede observar con respecto a la pregunta, el desarrollo del cerebro termina antes de que los estudiantes lleguen a la enseñanza secundaria, que 161 estudiantes, que equivale a un 41.93%, afirman que el desarrollo del cerebro termina antes de que los estudiantes lleguen a la enseñanza secundaria. Muy buenas tardes, voy a interpretar el cuestionario validado número 8. El aprendizaje ocurre por la modificación de las conexiones neuronales del cerebro, en el cual tenemos 8 universidades. En la Universidad UNITED de la frecuencia absoluta tenemos 22 estudiantes del sí y 26 estudiantes del no. En la frecuencia relativa hay 5.73% del sí y 6.77% del no. En la UPAL tenemos de la frecuencia absoluta 42 estudiantes del sí y 6 estudiantes del no. En la frecuencia relativa hay 10.94% del sí y 1.56% del no. En la Universidad Católica de la frecuencia absoluta tenemos 40 estudiantes del sí y 8 estudiantes del no. De la frecuencia relativa hay 10.42% del sí y 2.08% del no. En la Unifran tenemos 43 del sí y 5 estudiantes del no. En la frecuencia relativa tenemos 11.20% del sí y 1.30% del no. En la Universidad UNICEM hay 44 estudiantes del sí de la frecuencia absoluta. Tenemos 4 estudiantes del no. Y en la frecuencia relativa tenemos 11.46% del sí y 1.04% del no. En la UDABOL tenemos de la frecuencia absoluta 36 estudiantes del sí y 12 estudiantes del no. En la frecuencia relativa tenemos 9.38% del sí y 3.13% del no. En la Univalle tenemos de la frecuencia absoluta 36 estudiantes del sí y 12 estudiantes del no. Y de la frecuencia relativa hay 9.38% del sí y 3.13% del no. En la San Simón Mayor tenemos de la frecuencia absoluta 43 estudiantes del sí y 5 estudiantes del no. De la frecuencia relativa tenemos 11.20% del sí y 1.30% del no. En total, de las 8 universidades tenemos de la frecuencia absoluta tenemos 306% del sí y también tenemos 78 del no. Y en la frecuencia relativa tenemos el 79.69% del sí y 20.31% del no. En el cual aquí voy a interpretar del gráfico 8 la influencia de la neurociencia en el ámbito biopsicosocial en jóvenes universitarios de la carrera de medicina. Cochabamba, Bolivia, 2024, con relación a la pregunta:
El aprendizaje ocurre por la modificación de las conexiones neuronales del cerebro. Ya. En aquí tenemos de la UNITEP. De la UNITEP es el 5.73% del sí y el 6.77% del no. En la UPAL tenemos el 10.94% del sí y el 1.56% del no. En la Católica tenemos el 10.42% del sí y 2.08% del no. En la Unifran tenemos el 11.20% del sí y el 1.30% del no. En la UNICEN hay 11.46% del sí y 1.04% del no. En la UDABOL hay 9.38% del sí y 3.13% del no. En la Univalle tenemos 9.38% del sí y 3.13% del no. En la San Simón tenemos 11.20% del sí y 1.30% del no. Interpretación. De un 100% de respuestas se puede observar con respecto a la pregunta número 8. El aprendizaje ocurre por la modificación de las conexiones neuronales del cerebro. Un total de 306 estudiantes se equivalen el 79.69 responden a que sí ocurre por la modificación de las conexiones neuronales y un 20.31% de 78 estudiantes responden a que el aprendizaje no ocurre por la modificación de las conexiones neuronales del cerebro. Gracias. Muy buenas noches, hoy voy a explicar sobre la pregunta número 11 del cuestionario validado, en la cual dice: la información se almacena en una red de células distribuidas en todo el cerebro, en el cual encuestamos a 8 universidades de Cochabamba, donde la Universidad de UNITEP respondió con un porcentaje del 9,90% que sí y 2,60% que no. UPAL respondió 10,94% que sí y 1,56% que no. Católica dio 8,85% que sí y 3,75% que no. Unifrance dio 10,16% que sí y 2,34% que no. Unicen dio 10,94% que sí y 1,56% que no. Udabol dio 10,16% que sí y 2,34% que no. Univalle dio 10,42% que sí y 2,08% que no. San Simón dio 10,68% que sí y 1,82% que no, donde nos dio un total de 82,03% que sí y 17,97% que no. En el gráfico de abajo es un gráfico de diagrama de bazas agrupadas, donde nos especifica los porcentajes de cada universidad que encuestamos y llegamos a una conclusión de que de un 100% de respuestas se puede observar con respecto a la pregunta número 11. La información se almacena en una red de células distribuidas en todo el cerebro, en la cual 315 estudiantes, que equivalen a un 82,03%, afirman que la información se almacena en una red de células distribuidas en todo el cerebro, mientras que 69 estudiantes, que equivalen a un 17,97%, niegan que la información se almacena en una red de células distribuidas en todo el cerebro. Gracias. Pregunta 12. La capacidad mental es hereditaria y no puede modificarse por influencia del ámbito ni de la experiencia. De un 100% de respuestas, se puede observar con respecto a la pregunta 12, la capacidad mental
es hereditaria y no puede modificarse por influencia del ambiente ni de la experiencia. 167 estudiantes, que equivalen a un 43.49%, afirman que la capacidad mental es hereditaria y no puede modificarse por influencia del ámbito ni de la experiencia, mientras que 217 estudiantes, que equivalen a un 56.51%, niegan que la capacidad mental es hereditaria y no puede modificarse por influencia del ambiente ni de la experiencia. Como podemos observar en la tablita, en UNITEP respondieron un 7.29% que sí y un 5.21% que no. En la UPAL, un 3.39% que sí, un 9.11% que no. En la Católica, un 3.65% que sí y un 8.85% que no. En la Unifrance, un 8.85% que sí, un 3.65% que no. En la Unicen, un 4.95% que sí y un 7.55% que no. En la UDAPOL, un 5.47% que sí y un 7.03% que no. En la Univalle, un 4.43% que sí, un 8.07% que no. En la Universidad Mayor de San Simón, un 5.47% que sí y un 7.03% que no, que en un total se haría de 43.49% que sí y un 56.51% que no. Y de estudiantes, en sumatoria total sería 384 que respondieron en total. Muchas gracias. Muy buenas noches. Hoy yo voy a hablar sobre la pregunta del cuestionario validado número 13, en el cual dice que el ejercicio físico vigoroso puede mejorar el desempeño mental, en el cual donde encuestamos a 8 universidades de Cochabamba, las cuales se encuentran UNITEP, UPAL, Católica, Unifrance, Unicen, UDABOL, Univalle y San Simón, donde la UNITEP respondió 8,85% sí y 3,75% que no. UPAL respondió 11,20% que sí y 1,30% que no. Católica respondió 10,16% que sí y 2,34% que no. Unifrance respondió 8,85% que sí y 3,65% que no. Unicen respondió 10,68% que sí y 1,82% que no. Udabol respondió 10,16% que sí y 2,34% que no. Univalle respondió 10,42% que sí y 2,08% que no. San Simón respondió 11,20% que sí y 1,30% que no. Eso nos da un total de sumatorios que es 81,51% respondieron sí y un 18,49% respondieron que no. Luego podemos ver nuestro gráfico de bazas agrupadas, donde nos explica los porcentajes de cada universidad de la cual fuimos encuestando, y llegamos a una conclusión donde de un 100% de respuestas se puede observar con respecto a la pregunta número 13. El ejercicio físico vigoroso puede mejorar el desempeño mental, donde 303 estudiantes, que equivalen a un 81,51%, afirman que el ejercicio físico vigoroso puede mejorar el desempeño mental, mientras que el 71% de estudiantes, que equivalen a un 18,49%, niegan que el ejercicio vigoroso puede mejorar el desempeño mental. Gracias. Muy buenas tardes, doctora Áviles. El día de hoy yo realizaré la interpretación de la pregunta y el gráfico número 14 del cuestionario validado. Esta pregunta nos plantea o nos dice: ¿el consumo regular de cafeína reduce la capacidad de atención? En este cuestionario validado nosotros tomamos y recolectamos la información de diferentes 8 universidades que nosotros pudimos llegar a visitar, donde los estudiantes respondieron a las preguntas, dando como resultado en nuestra tabla de frecuencias
que primero empezaremos con la Universidad de la UNITEP. Empezamos primeramente interpretando la tabla de frecuencias con el número de gráficos, que es el gráfico número 14, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Nosotros pudimos recolectar datos e información de 8 universidades de Cochabamba. Empezamos primeramente con la Universidad de la UNITEP, donde en la frecuencia absoluta 33 estudiantes o 33 personas contestaron que sí llega a afectar el consumo regular de cafeína y reduce la capacidad de atención, mientras que 15 personas dijeron que no llega a afectar o no llega a reducir la capacidad de atención, dando como resultado en la frecuencia absoluta 48 personas. En la frecuencia relativa, las 33 personas o 33 estudiantes que respondieron equivalen a 8.59%, mientras las 15 personas equivalen en la frecuencia relativa a 3.91%. Continuamos con la Universidad de la UPAL, donde 27 estudiantes respondieron que sí, mientras que el contrario, 21 estudiantes respondieron que no, dando como resultado final 48 personas en la frecuencia absoluta. En la frecuencia relativa, donde 27 personas equivalen a 7.03 en la frecuencia relativa, mientras que las personas que respondieron que no equivale a un 5.47%. Seguimos viendo universidades y ahora nos toca interpretar en la Universidad de la Católica, donde en la frecuencia absoluta 27 estudiantes respondieron que sí, mientras que al contrario 21 estudiantes respondieron que no, muy parecido a la Universidad de la UPAL, dando como resultado en la frecuencia absoluta 48 personas, 48 estudiantes que pudieron responder esta encuesta. En la frecuencia relativa, los estudiantes de la Católica que respondieron que sí, que eran 27 estudiantes, equivalen a 7.03%, mientras que los estudiantes que respondieron que no, que eran 21, equivalen a un 5.47%. Continuamos con la Universidad de la Unifrance, donde en la frecuencia absoluta 33 personas o 33 estudiantes respondieron que sí, mientras que 15 estudiantes o 15 personas respondieron que no llega a reducir la capacidad de atención por consumir regularmente la cafeína. En la frecuencia relativa, los 27 estudiantes que respondieron que sí equivalen a un 7.03%, mientras que los 21 estudiantes que respondieron que no equivalen a un 5.47%. Continuamos viendo con la Universidad de la Udabol, donde en la frecuencia absoluta 31 estudiantes respondieron que sí nos llega a influir el consumo regular de cafeína, mientras que 17 estudiantes respondieron que no. En la frecuencia relativa, los 31 estudiantes equivalen a un 8.7%, mientras que los estudiantes que respondieron que no llega a afectar equivalen a un 4.43%. Continuamos con la Universidad del Valle, o más conocida como Universidad Univalle, donde en la frecuencia absoluta 29 estudiantes respondieron que sí nos llega a afectar el consumo regular de cafeínas, mientras que 19 estudiantes de la Univalle respondieron que no nos llega a afectar el consumo regular de cafeína. En la frecuencia relativa, esta cantidad de estudiantes equivalen, primeramente, 29 estudiantes equivalen a 7.55%, mientras que los estudiantes que respondieron que no, que eran 19, equivalen a un 4.95%. Y por último, la Universidad Mayor de San Simón, donde 30 estudiantes respondieron que sí llega a afectar, mientras que en la frecuencia absoluta 18 estudiantes respondieron que no, dando como resultado en la frecuencia absoluta 48 estudiantes. En la frecuencia relativa, los 30 estudiantes que respondieron que sí equivale a un 7.81%, mientras que los estudiantes que respondieron que no de la Universidad Mayor de San Simón equivale a un 4.69%. La sumatoria total de la frecuencia absoluta de las personas que respondieron que sí es de 237 estudiantes o 237 personas que respondieron que sí, mientras que las personas que respondieron que no a esta pregunta en la frecuencia absoluta son 147, dando como resultado en la frecuencia relativa 237 equivale a 61.72%, mientras que los estudiantes que respondieron que no equivale 147 a 38.28%. La sumatoria total de esta tabla de frecuencias en la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa es que en la frecuencia absoluta son 384 estudiantes que pudieron responder a esta encuesta. Pudimos recolectar datos de esta cantidad de estudiantes y en la frecuencia relativa da en un 100%.
Podemos seguir viendo el gráfico que nosotros utilizamos, el diagrama de barras apiladas, que es un diagrama de doble entrada que se utiliza para las variables cualitativas. La característica de las variables cualitativas es que estas variables no se pueden llegar a medir. Un ejemplo es el sexo y el género. Podemos llegar a ver que tiene elementos muy importantes para realizar una gráfica de datos, que por ejemplo es el número, que es el número 14 de gráfico. Tiene el título, que es la influencia de la neurociencia en el ámbito biopsicosocial en jóvenes universitarios de la carrera de medicina. El tiempo y el lugar en lo cual se dio esta investigación es que en Cochabamba, Bolivia, 2024. Y con relación a la pregunta, que es: ¿el consumo regular de cafeína reduce la capacidad de atención? Podemos ver en el gráfico de diagrama de barras apiladas, primeramente, que la fuente fue un test para medir el conocimiento general a los estudiantes universitarios sobre el tema de la neurociencia. Y comenzaremos con la Universidad de la UNITEP, donde las barras que son de color celeste o turquesa representan las personas que sí llegaron a apoyar que el consumo regular de cafeína sí afecta o reduce a la capacidad de atención, mientras que las barras color naranja dijeron las personas que no están de acuerdo con esta afirmación o esta pregunta. Empezamos con la Universidad de la UNITEP, donde el porcentaje de las barras color turquesa o celeste es de 8.59% de las personas que respondieron que sí, mientras de las personas que respondieron que no es de un 3.91%. Continuamos con la Universidad de la UPAL, donde la barra color celeste es de 7.03%, mientras de las personas que respondieron que no es de 5.47%. Vemos con la Universidad de la Católica, donde las personas que respondieron que sí equivalen a un 7.03%, mientras que las personas que respondieron que no equivalen a un 5.47%. Continuamos con la Universidad de la Unifrance, donde la barra color celeste equivale a un 8.59%, que era de las personas que respondieron que sí llega a reducir la capacidad de atención por el consumo regular de cafeína, mientras que las personas que respondieron que no equivale a un 3.91%. Seguimos viendo el gráfico y podemos continuar con la Universidad de la UNICEF, donde las personas que respondieron que sí equivale a un 7.03%, mientras que las personas que respondieron que no equivale a un 5.47%. Continuando, vemos la Universidad de la Udabol, donde las personas que respondieron que sí equivale a un 8.07%, mientras las personas que respondieron que no equivale a un 4.43%. Continuamos con la Universidad Univalle, donde la barra de color celeste o color turquesa de las personas que respondieron que sí equivale a un 7.55%, mientras de las personas que respondieron que no equivale a un 4.95%. Y por último, la Universidad Mayor de San Simón, donde la barra color celeste o barra color turquesa de las personas que respondieron que sí equivale a un 7.81%, mientras de las personas que respondieron que no equivale a un 4.69%. La interpretación de esta pregunta, de la pregunta número 14, en relación a la pregunta si el consumo regular de cafeína llega a afectar la capacidad de atención entre los estudiantes, podemos llegar a decir que de un 100% de las respuestas se puede llegar a observar con respecto a la pregunta número 14, que era: ¿el consumo regular de cafeína reduce la capacidad de atención? 237 estudiantes, que equivalen a un 61.72%, afirman que el consumo regular de cafeína reduce la capacidad de atención, mientras que 147 personas, que equivalen a un 38.28%, niegan que el consumo de cafeína reduce la capacidad de atención. Muy buenas noches. Yo voy a hablar del cuestionario validado, la pregunta 15, la cual es: el rendimiento académico puede haberse afectado por no tomar desayuno, de lo cual hemos ido a encuestar a distintas universidades, a 8 distintas universidades, las cuales son UNITEP, UPAL, Católica, Unifrance, Unicen, Udabol, Univalle y la Universidad Mayor de San Simón, de las cuales nos han respondido sí y no. UNITEP nos ha respondido un 8.59% a que sí y un 3.91% a que no. UPAL nos respondió un 11.46% a que sí y un 0.04% a que no. La Universidad Católica de la misma manera nos respondió un 11.46% a que sí y un 0.4% a que no. La Unifrance nos respondió a
un 8.59% a que sí, un 3.91% a que no. La Unicen respondió un 11.72% a que sí y un 0.78% a que no. Udabol nos respondió un 9.90% a que sí y un 2.60% a que no. La Universidad Univalle nos respondió un 10.68% a que sí y un 1.82% a que no. La Universidad Mayor de San Simón nos respondió un 12.24% a que sí y un 0.26% a que no. En total, 84.64% dijeron que sí y un 15.36% a que no. Más abajo podemos observar el gráfico, que es un diagrama de bases agrupadas, lo cual nos muestra los porcentajes de las distintas universidades a las cuales encuestamos. Ahí podemos ver los diferentes niveles de porcentaje. En conclusión, de un 100% de respuestas se puede observar con respecto a la pregunta 15. El rendimiento académico puede verse afectado por no tomar desayuno. 325 estudiantes, que equivale a un 84.64%, afirman que el rendimiento académico puede verse afectado por no tomar desayuno. En el gráfico número 16, la pregunta nos dice: ¿crees que la negociación se debe desarrollar estrategias para combatir la desmotivación académica? En nuestra tabla de frecuencia podemos ver que logramos encuestar a 8 universidades, el total de 384 estudiantes. En la UNITEP podemos ver que 28 personas afirman que sí nos ayudan y 20 personas niegan. En porcentaje sería el 7.29% que sí y las personas que niegan sería el 5.21% del 100%. En nuestra tablita de gráficos de barras agrupadas podemos ver aquí que en verde que la UNITEP que el 7.29% afirma y el 5.21% niega. Ahora, en nuestra interpretación se podría decir que de 270 estudiantes que valen el 70.31%, sí les ayuda a desarrollar estrategias para combatir la desmotivación académica, y que 114 estudiantes, que equivale al 29.69%, niegan que esta estrategia les ayuda a combatir la desmotivación académica. Gracias. Buenos días. A continuación interpretaré la pregunta número 17 del cuestionario validado, en el cual nos dice la pregunta 17. El ritmo circadiano, reloj biológico, cambia durante la adolescencia, razón por la cual los estudiantes están más cansados durante las primeras horas de clase de la mañana. Tenemos en la tabla de frecuencia a 8 universidades en las cuales hemos recolectado los datos. En la Universidad de UNITEP, en la tabla de frecuencia, tenemos un 8.59% de estudiantes que respondieron sí a la pregunta y un 3.91% de estudiantes que respondieron no a la pregunta. En la UPAL tenemos un 10.42% de estudiantes que respondieron sí y un 2.8% de estudiantes que respondieron no. En la Católica tenemos un 8.85% de estudiantes que respondieron sí, un 3.65% de estudiantes que respondieron no. En la Unifrance tenemos un 9.64% de estudiantes que respondieron sí, un 2.86% de estudiantes que respondieron no. En la Unicen tenemos un 10.94% de estudiantes que respondieron sí a la pregunta y un 3.13% de estudiantes que respondieron no a la pregunta. En la Univalle tenemos un 10.42% de estudiantes que respondieron sí a la pregunta y un 2.08% de estudiantes que respondieron no a la pregunta. En la Universidad Mayor de San Simón tenemos un 9.38% de estudiantes que respondieron sí,
y un 3.13% de estudiantes que respondieron no. Y en total tenemos el 77.60% de estudiantes que respondieron sí a la pregunta y un 22.40% de estudiantes que respondieron no a la pregunta. Podemos observar a un gráfico de barras agrupadas en el cual también podemos darnos cuenta que tienen los mismos valores que vimos en la tabla de frecuencia. En conclusión, un 77.60%, que es equivalente a 298 estudiantes, afirman que la pregunta 17, el ritmo circadiano, reloj biológico, cambia durante la adolescencia, razón por la cual los estudiantes están más cansados durante las primeras horas de la clase de la mañana. Por el contraparte, el total de 22.40% no está de acuerdo con esta afirmación. En relación con la pregunta 17, la adolescencia es un periodo de importancia de cambios biológicos, hormonales y de crecimiento, acompañado de un alto rango de cambios emocionales. Podemos observar que la respuesta más repetida es afirmativa. Gracias. Buenas noches. A continuación les voy a interpretar la pregunta número 18 del cuestionario validado, la cual la pregunta es: ¿el cerebro deja de funcionar mientras dormimos? A continuación tenemos la tabla de frecuencias de las siguientes universidades: UNITEP, UPAL, Católica, Unifrance, Unicen, Udabol, Univalle y San Simón. En la UNITEP hay 5.47% de estudiantes que afirman y 7.03% que niegan la pregunta. En la UPAL tenemos 3.65% de estudiantes que afirman y que niegan 0.85%. En la Católica tenemos 5.47% que afirman y que niegan 7.07%. En la Unifrance tenemos 7.55% que afirman y que niegan tenemos 4.95%. En la Unicen tenemos que afirman 3.95% de estudiantes y 8.59% de estudiantes que niegan. En la Udabol tenemos 4.69% de estudiantes que afirman y 7.81% de estudiantes que niegan. En la Univalle tenemos 3.65% que afirman, 8.85% de estudiantes que niegan. En la Universidad San Simón tenemos 3.39% de estudiantes que afirman y 9.11% que niegan. A continuación tenemos un gráfico de barras agrupadas que tenemos a todas las universidades. Tenemos una interpretación en general que sería en total de 145 se equivale a 37.76% de estudiantes universitarios afirman que la pregunta 18, ¿el cerebro deja de funcionar mientras dormimos? Es afirmativa. Por el contrario, el total de 239 que equivalen a 62.24% niegan esta conclusión. En relación a la pregunta 18, cuando dormimos, el cerebro transforma la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo, lo que permite consolidar resultados. Por ende, el cerebro continúa en funcionamiento mientras dormimos. El dato repetido es sí. Hoy día voy a hablar un poco de la pregunta 20 del cuestionario validado y del gráfico 20 también. La pregunta número 20 dice: ¿existen periodos sensibles en la infancia durante los cuales es más fácil aprender? Bueno, aquí hay algunas universidades que han respondido a esa pregunta, por ejemplo, UNITEP, CUPAL, Católica, Unifrance, Unicent, Udabol, Univalle y Universidad de San Simón también. Por ejemplo, en UNITEP tuviera
8,33% de personas que han respondido sí y 4,17% que no. Igualmente, Opal tuviera 11,98% que sí y 0,52% que no. En Católica, 9,64% sí y 2,86% no. En Unifrance, 9,64% sí y 2,86% no. Unicen, 11,46% sí y 1,04% no. En Udabol, 9,90% sí y 2,60% no. En la Univalle, 10,94% sí y no 1,56%. En la Universidad de San Simón, 11,72% sí y 0,78% no. O sea, en total, 83,59% han respondido sí y 16,41% han respondido no. O sea, aquí tenemos el gráfico, como podemos ver en la UPAL, ha sido la universidad que las personas más han respondido sí. Y aquí en la UNITEP existe el porcentaje de personas que han respondido no. O sea, el total de personas que afirman que la pregunta 20 existen periodos sensibles en la infancia durante los cuales es más fácil aprender es un total de 321 que equivale a 83,59%, mientras que el 16,41% declara no estar de acuerdo. Los periodos más sensibles en los que la plasticidad del cerebro se ve especialmente sensible a los factores ambientales del niño, a esto se le conoce como periodos sensibles, afirmando que el 83,59% estaría en lo correcto. Pregunta 21. ¿Crees que la neurociencia puede contribuir a la prevención contra el bullying y la violencia en jóvenes universitarios? En nuestra tabla de frecuencia podemos ver que 8 universidades fueron encuestadas, de las cuales 384 estudiantes nos respondieron. En la UNITEP, 31 personas afirman que sí, la neurociencia puede contribuir a la prevención contra el bullying, y 17 personas nos dicen que no, que esto equivale al 8,07% que sí y 4,43% que no. En nuestro gráfico de barras agrupadas podemos ver acá de color verde que el 8,07% nos afirma y que el 4,43% nos niega. Ahora, este gráfico podemos interpretar y podemos observar que 295 estudiantes, que equivale al 76,82%, nos afirman que sí, que esto nos puede ayudar, y 89 personas niegan, que equivale al 23,18%, y niegan que la neurociencia puede contribuir a la prevención contra el bullying y la violencia. Gracias. Buenas tardes. Hoy les voy a interpretar la pregunta número 22 del cuestionario validado. Los niños están menos atentos después de consumir bebidas o alimentos azucarados. A continuación tenemos la tabla de frecuencia, donde tenemos las diferentes universidades como UNITED, UPAL, Católica, Unifrance, Unicen, Udabol, Univalle y Universidad Mayor San Simón. Tiene el 9,90% que confirman y el 2,60% que lo niegan. UPAL tiene el 8,33% que lo confirma y el 4,17% que lo niegan.
Católica tiene 9,38% que lo confirma y que lo niegan el 3,13%. Unifrance tiene el 9,64% y en el otro tiene el 2,86%. Unicen tiene el 9,64% y el 2,86% que lo niega. Udavol tiene el 7,55% que lo afirma y el 4,95% que lo niega. Univalle tiene 9,11% confirmado y el 3,39% que lo niega. La Universidad Mayor de San Simón tiene el 8,85% confirmado y el 3,65% negado. A continuación les presentaré el gráfico de las barras agrupadas, donde observaremos que tenemos la UNITED, la PAL, Católica, Unifrance, Unicen, Udavol, Univalle y Universidad de Mayor San Simón. En la interpretación tenemos general de la pregunta. De un 100% de respuestas se puede observar con respecto a la pregunta 22, los niños están menos atentos después de consumir bebidas o alimentos azucarados. El 278 estudiantes, que equivale a un 72,40%, afirman que los niños están menos atentos después de consumir bebidas o alimentos azucarados. Mientras que un 106 estudiantes, que equivale a un 27,60%, niegan que los niños están menos atentos después de consumir bebidas o alimentos azucarados. Buenas tardes, les voy a interpretar la pregunta número 23, de que si los estudiantes no toman suficiente agua de 6 a 8 vasos al día, ¿se les encoge el cerebro? Donde las siguientes universidades respondieron como la UNITEP, la UPA, la Católica, la Unifrance, la Unicen, la Udavol, la Univalle y la Mayor de San Simón. La UNITEP respondió con sí, con un 6,77% que sí y con un 5,73% que no. La UPAL respondió con un 5,47% que sí, con un 7,03% que no. La Católica respondió con un 4,95% que sí, con un 7,55% que no. La Unifrance respondió con un 7,55% que sí, con un 4,95% que no. La Unicen respondió con un 5,21% que sí y con un 7,29% que no. La Udavol respondió con un 6,77% que sí, con un 5,73% que no. La Univalle respondió con un 5,47% que sí, con un 7,03% que no. La Mayor de San Simón respondió con un 5,47% que sí y con un 7,03% que no. A continuación tenemos un gráfico con las barras agrupadas de cada universidad con el porcentaje a la pregunta 23, con una interpretación general que dice: de un 100% de respuestas se puede observar con respecto a la pregunta 23, si los estudiantes no toman suficiente agua, como de 6 a 8 vasos al día, ¿se les encoge el cerebro? 183 estudiantes, que equivalen a un 47,66%, afirman que sí, que los estudiantes no toman suficiente agua de 6 a 8 vasos, se les encoge el cerebro, mientras que 201 estudiantes, que equivalen a un 52,34%, niegan que si los estudiantes no toman suficiente agua de 6 a 8 vasos al día, se les encoge el cerebro. Buenos días. Hoy día vamos a tener un análisis sobre los cuestionarios validados, una interpretación. En aquí vamos a tener la pregunta número 24, que nos dice: se ha comprobado científicamente que los suplementos de ácidos grasos omega 3 y omega 6 tienen un efecto positivo en el logro académico. Respecto a esto, las diferentes universidades contestan que en la UNITEP, por ejemplo, se ve que un 9,38% afirma esto, mientras que un 3,13% niega.
En la UPAL se observa que un 11.98 afirma, mientras que un 0.52 niega. En la Católica, un 9.64 afirma, mientras que un 2.86 niega. En la Unifrance, un 8.59 afirma, mientras que un 3.91 niega. En la Unicen, un 10.16 afirma, mientras que un 2.34 está en contra. En la Udabol, un 8.59 afirma, mientras que un 3.91% niega. En la Univalle, un 11.20 afirma que esto es correcto, mientras que un 1.30 niega. En la Universidad Mayor de San Simón, un 10.68 afirma, mientras que un 1.82 niega. En total, el 80.21% de los estudiantes de medicina afirma que esta respuesta es verdadera, mientras que un 19.79% está en contra de esta respuesta. En total, un 100% de estudiantes de medicina, que vendrían siendo unos 384 estudiantes encuestados. Respecto a esto, los estudios científicos nos han demostrado que los suplementos de ácidos grasos, omega 3 y omega 6, sí tienen un efecto positivo en el logro académico. Tomando en cuenta el diagrama de barras agrupado, se puede observar que en la mayoría de las universidades el sí ha dominado, mientras que el no ha sido un porcentaje más bajo. Y también se puede observar que en casi todas las universidades la afirmación a la pregunta ha dominado respecto a la respuesta del no. Buenas tardes. Voy a interpretar el cuestionario validado número 25. El ejercicio físico puede involucrar la coordinación de habilidades motoras y perceptivas. Puede mejorar las habilidades del este y estructuras. En el cual tenemos 8 universidades. En la UNITEP de la frecuencia absoluta tenemos 34 estudiantes del sí y 14 estudiantes del no. Aquí en la frecuencia relativa tenemos 8.85% del sí y 3.65% del no. En la Universidad UPAL tenemos de la frecuencia absoluta 43 estudiantes del sí y 5 estudiantes del no. En la frecuencia relativa tenemos 11.20% del sí y 1.30% del no. En la católica tenemos de la frecuencia absoluta, tenemos 38 estudiantes del sí y 10 estudiantes del no. En la frecuencia relativa tenemos 9.90% del sí y 2.60% del no. En la Unifran tenemos de la frecuencia absoluta tenemos 33 estudiantes del sí y 15 estudiantes del no. En la frecuencia relativa tenemos 8.59% del sí y 3.91% del no. En la UNICEN de la frecuencia absoluta tenemos 42 estudiantes del sí y 6 estudiantes del no. Y en la frecuencia relativa tenemos 10.94% del sí y 1.56% del no. En la UDABOL tenemos el 42 estudiantes del sí y 6 estudiantes del no de la frecuencia
absoluta. Y en la frecuencia relativa tenemos 10.94% del sí y 1.56% del no. En la Univalle tenemos 43 estudiantes del sí y 5 estudiantes del no de la frecuencia absoluta. Y en la frecuencia relativa tenemos 12.50% del sí y 0% del no. En total tenemos aquí, en la frecuencia absoluta del sí, tenemos 323 del sí y 61 estudiantes del no. Y en la frecuencia relativa tenemos el 84.11% del sí y 15.89% del no. En total tenemos de estudiantes 384. Este sería. Voy a interpretar el gráfico 25. La influencia de la neurociencia en el ámbito biopsicosocial en jóvenes universitarios de la carrera de medicina. En relación a la pregunta 25, el ejercicio físico que involucra la coordinación de habilidades motoras y perceptivas. En la UNITEP tenemos aquí, por ejemplo, tenemos el 8.85% del sí y el 3.65% del no. En la Universidad UPAL tenemos 11.20% del sí y 1.30% del no. En la Católica tenemos 9.90% del sí y 2.60% del no. En la Unifran tenemos 8.59% del sí y 3.91% del no. En la Unicen tenemos 10.94% del sí y 1.55% del no. En la Universidad Udabol tenemos 10.94% del sí y 1.55% del no. En la Univalle tenemos 11.20% del sí y 1.30% del no. En la San Simón tenemos 12.50% del sí y 0.% del no. Aquí, por ejemplo, la interpretación. Es posible percibir que en relación a la pregunta 25, el ejercicio físico que involucra la coordinación de habilidades motoras y perceptivas puede mejorar las habilidades de lectoescritura. Se nota que el 100% de las respuestas y 323 estudiantes se equivalen a 84.11% que respondieron al sí y el 61 de estudiantes que equivalen a 15.89% respondieron no. Es decir, que la gran parte de los estudiantes de las universidades están de acuerdo con esta pregunta de que el ejercicio físico es importante para diversas áreas cognitivas. Gracias. Hola, buenos días. Hoy día voy a hablar un poco de la pregunta 26 del cuestionario validado y del gráfico 26 también. Bueno, la pregunta 26 habla un ambiente con mucha estimulación, mejora el desarrollo del cerebro de los preescolares. Bueno, aquí tenemos algunas universidades, por ejemplo, UNITEP,
UPAL, Católica, Unifrance, Unicen, Udabol, Univale, Universidad Mayor de San Simón también. Bueno, por ejemplo, en UNITEP tuvieron 9.38% que han respondido sí y 3.13% que han respondido no. Igualmente UPAL, 10.68% sí y 1.82% no. En Católica, 10.68 igual por ciento sí y 1.82% no igual también. Unifrance tenemos 7.81% sí y 4.69% no. En Unicien, 10.68% sí y 1.82% no. En la Udabol, 8.85% sí y 3.65% no. En Univale, 11.46% sí y 1.04% no. En San Simón, 10.68% sí y 1.82% no. O sea, en total, 80.21% han respondido sí y 19.79% han respondido no. Aquí tenemos el gráfico, como podemos ver aquí en Univalle, hay más personas que han respondido sí, y aquí en Unifrance hay más personas que han respondido no. O sea, la interpretación es posible percibir que en relación a la pregunta 26, un ambiente con mucha estimulación mejora el desarrollo del cerebro de los preescolares. Se nota que de las 100% de las respuestas, 308 estudiantes respondieron sí y 76 estudiantes respondieron no. Visto eso, se percibe que la mayoría de los estudiantes están de acuerdo con esta pregunta y ven que dependiendo del ambiente, el cerebro se desarrolla mejor. A continuación vamos a realizar lo que es la pregunta 27 del gráfico validado, del cuestionario validado, donde nos dice, solo utilizamos el 10% de la capacidad cerebral. Tenemos que en las diferentes universidades a las que fuimos a encuestar, que representan al total de 201 estudiantes de CIS y 138 estudiantes que dijeron que no. La UNITEP dijo 26 estudiantes que representan al 6.77% que dijo que sí, y los 22 estudiantes que representan al 5.73% que dijeron que no. Tanto la OPAL, que dice que 23 estudiantes que representan al 5.99% dijeron que sí, y el 25, que es el 6.51%, dijeron que no. La Católica tiene 16 estudiantes que dijeron que sí, que son un total de 4.17% de CIS y 32 estudiantes que representan al 8.33 estudiantes que dijeron que no. En la Unifrance tenemos que 33 estudiantes que representan al 8.59% dijeron que sí y 15 estudiantes que representan al 3.91 estudiantes dijeron que no. En la Odisea tenemos que 25 estudiantes que representan al 6.51% dijeron que sí y 23 estudiantes que representan al 5.99 estudiantes dijeron que no. En la Udabol tenemos que 30 estudiantes que representan al 7.81% dijeron que sí y 18 estudiantes que representan al 4.69% dijeron que no. En la Univalle tenemos que 28 estudiantes que representan al 7.29% dijeron que sí y 20 estudiantes que representan al 5.21% dijeron que no. En la Universidad Mayor de San Simón tenemos que los 20 estudiantes que equivalen al 5.21% dijeron que sí y 28 estudiantes que representan al 7.29% dijeron que no. En total tenemos a 201 estudiantes que dijeron que sí y 138 que dijeron que no, 52.34% de sí y 47.66% que dijeron que no, que representa el sumatorio de 384 estudiantes en total y el 100% equivalente a las diferentes de sí y de no. Como podemos ver en lo que sería
la gráfica, tenemos que la UNITEP, la Unifrance, la Unicen, la Udabol y la Univalle, el porcentaje de cis es mayor que el porcentaje de nos. Y en la UPAL, Católica y la Universidad Mayor San Simón tenemos que el porcentaje de nos es mayor que el porcentaje de cis. En la interpretación podemos decir, en relación a la pregunta 27, que si solamente utilizamos el 10% de la capacidad cerebral, podemos decir que el 100% de las respuestas está dividido en un total de 52.34 estudiantes que dicen que sí, y un total de 47.66 estudiantes que dicen que no. Podemos ver que las diferencias de opiniones es elevada, y tan solo 201 estudiantes creen que sí utilizamos el 10% de la capacidad, y los 138 estudiantes dijeron que no la utilizamos. Buenas tardes, a continuación les voy a interpretar la pregunta 28 del cuestionario validado, que dice: los estudiantes aprenden mejor cuando reciben información a través de su estilo de aprendizaje dominante, auditivo, visual o kinestésico. A continuación tenemos una tabla de frecuencias con una lista de todas las universidades que fuimos a encuestar, teniendo como las universidades de UNITEP, UPAL, Católica, Unifrance, Unicem, Udabol, Univalle y la Universidad de San Simón. En la Universidad de UNITEP, en la pregunta 28, un 8,85% afirmaron la respuesta y un 3,65% la negaron. En UPAL, un 10,68% afirmó la pregunta y un 1,82% la negó. En la Católica, un 10,42% afirmó a la pregunta y un 2,08% negó a la pregunta. En la Unifrance, un 9,90% dijo que sí a la pregunta y un 2,60% negó esa pregunta. En la Unicem, un 11,98% dijo sí a la pregunta y un 0,52% dijo que no. En la Univalle, un 11,72% dijo que sí y un 0,78% dijo que no. En la Universidad de San Simón, un 11,72% dijo que sí y un 0,78% dijo que no. Tomando en cuenta todos los porcentajes, se hizo un 85,16% de todas las universidades que respondieron un sí a la pregunta 28 y un 14,84% dijo que no a la pregunta 28. A continuación tenemos un diagrama de barras agrupadas que representa todos los porcentajes de las respuestas que dio cada universidad a la pregunta 28 del cuestionario validado. Una interpretación de un 100% de respuestas se puede observar con respecto a la pregunta 28. Los estudiantes aprenden mejor cuando reciben información a través de su estilo de aprendizaje dominante. Que 327 estudiantes, que equivale al 85,16%, aprenden mejor cuando reciben información a través de su estilo de aprendizaje dominante, y que 57 estudiantes, que equivale al 14,84%, no aprenden mejor cuando reciben información a través de su estilo de aprendizaje dominante. Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a tener la interpretación de las encuestas validadas. En la pregunta 29 se hace la pregunta: ¿la educación no puede remediar problemas de aprendizaje relacionados con el desarrollo de funciones cerebrales? Respecto a esto, en las diferentes universidades se va a tener diferentes respuestas. En la UNITEP, por ejemplo, vamos a tener un 8.07 que afirma que esto es verdadero, mientras que un 4.43 está en contra. En la UPAL, un 6.77 afirma esta respuesta, mientras que un 5.73 está en contra. En la Católica, un 9.11 afirma, mientras que un 3.39 está en contra. En la Unifrance, un 9.11 está de acuerdo, mientras que un 3.39 no está de acuerdo. En la Unicen, un 6.25% está a favor, mientras que un 6.25% está en contra. En la Udabol, un 7.55% está a favor, mientras que un 4.95% en contra. En la Univalle, un 7.81% está a favor, mientras que un 4.69% está en contra.
En la Universidad Mayor de San Simón un 6.77% está a favor, mientras que un 5.73% está en contra. Tomando en cuenta las afirmaciones que responden al sí, en porcentajes sumados vendría siendo un 61.46% de acumulado en porcentaje, mientras que el no va a ser un 38.54% que rechaza esta respuesta. En total un 100%. Analizando la tabla de frecuencias se puede afirmar que en casi todas las universidades se ha observado que la afirmación vendría siendo dominante respecto a la negación, a excepción de la UNICEN, que se observa un emparejamiento entre el no y el sí. Tomando en cuenta las respuestas no a esta pregunta vendrían siendo menores a las afirmaciones. En conclusión, se puede observar que con respecto a la pregunta 29, la educación no puede remediar los problemas de aprendizaje relacionados con el desarrollo de funciones cerebrales, que 236 estudiantes, que equivale al 61.46%, afirman que la educación sí puede remediar problemas de aprendizaje relacionados con el desarrollo y funciones cerebrales, y que 148 estudiantes, equivalentes al 38.54%, no afirman que la educación puede remediar. Buenos días, a mí me tocó la pregunta número 30. ¿Existen periodos críticos en la infancia para el aprendizaje, luego de los cuales un niño ya no puede aprender ciertas cosas? La Universidad UNITEP contestó con un 8.85% que sí y un 3.65% que no. La Universidad UPAL contestó con un 7.55% que sí y un 4.95% que no. La Universidad Católica contestó con un 6.51% que sí y un 5.99% que no. La Universidad Unifrance contestó con un 8.59% que sí y un 3.91% que no. La Universidad Unicen contestó con un 8.33% que sí y un 4.17% que no. La Universidad Udabol contestó con un 8.59% que sí y un 3.91% que no. La Universidad Univalle contestó con un 8.33% que sí y un 4.17% que no. La Universidad Mayor de San Simón contestó con un 7.55% que sí y un 4.95% que no. En total, 64.32% contestaron que sí y un 35.68% contestaron que no. En el siguiente gráfico de bazas podemos encontrar que la Universidad UNITEP alcanzó un 8.85% que sí y un 3.65% que no. La Universidad UPAL con un 7.55% que sí y un 4.95% que no. La Universidad Católica con un 6.51% que sí y un 5.99% que no. La Universidad Unifrance con un 8.59% que sí y un 3.91% que no. La Universidad Unicen con un 8.33% que sí y un 4.17% que no. La Universidad Udabol con un 8.99% que sí y un 3.91% que no. La Universidad Univalle con un 8.33% que sí y un 4.17% que no. Y por último, la Universidad Mayor de San Simón con un 7.55% que sí y un 4.95% que no.
En conclusión, podríamos decir que en la pregunta si existen periodos críticos en la infancia para el aprendizaje, luego de los cuales un niño ya no puede aprender ciertas cosas. 247 estudiantes, que equivale al 64.32%, afirman que sí existen periodos críticos en la infancia del aprendizaje, luego de los cuales ya no pueden aprender ciertas cosas. Y 137 estudiantes, que equivale a 35.68%, no afirman que existen periodos críticos en la infancia para el desarrollo, luego de los cuales un niño ya no puede aprender ciertas cosas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Emily Juliana Mercado Quiroga y a continuación voy a interpretar el gráfico número 31 del cuestionario validado. En este cuestionario participaron 8 universidades. En esta pregunta quiere decir los niños deben adquirir la lengua materna antes de aprender una segunda lengua. En la Universidad de UNITEP, con una respuesta afirmativa de un 8.33% y una respuesta negativa del 4.17%. UPAL con un 10.16%, fue respuesta afirmativa, respuesta negativa un 2.34%. En la Católica tenemos un 8.07%, respuesta afirmativa, respuesta negativa un 4.43%. Unifrance tenemos un 8.59% respuesta afirmativa, respuesta negativa un 3.91%. Unicen, en respuesta afirmativa, 9.04%, respuesta negativa, 2.86%. Udabol, respuesta afirmativa, un 10.16%, y en respuesta negativa, un 2.34%. En la Univalle, un 10.68% en respuesta afirmativa y en respuesta negativa un 1.82%. En la Universidad Mayor de San Simón tenemos en respuesta afirmativa un 9.38% y en respuesta negativa un 3.13%. En total de respuestas afirmativas de todas las universidades tenemos un 75% y en respuestas negativas un 25%. Que eso equivale al 100%. Bien, luego vamos a continuar una mejor representación del gráfico en barras, para que sea con un mejor entendimiento de todas las universidades. En la interpretación tenemos que de un 100% de respuestas se puede observar con respecto a la pregunta 31. Los niños deben adquirir la lengua materna antes de aprender una segunda lengua. Podemos probar que un total de 288 estudiantes equivalen al 75% y afirman que los niños deben adquirir la lengua materna antes de aprender una segunda lengua y que un total de 96 estudiantes, que equivale al 25%, niegan que los niños deben adquirir la lengua materna antes de aprender una segunda lengua. Gracias. Buenas noches, yo voy a realizar la interpretación de la pregunta 32 del cuestionario validado, lo cual corresponde a la pregunta. La diferencia en la dominancia hemisférica entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho puede explicar en parte las diferencias individuales entre estudiantes. La tabla de frecuencias nos presenta a 8 universidades encuestadas, de las cuales se obtuvo un total de 384 encuestas. En UNITEP, 32 estudiantes respondieron que sí y 16 estudiantes respondieron que no, lo cual corresponde a 8.33% sí y 4.17% no. En UPAL, 45 estudiantes respondieron que sí y 3 estudiantes respondieron que no, lo cual corresponde a 11.72% sí y 0.78% no. En Católica, 38 estudiantes respondieron que sí y 10 estudiantes respondieron que no, lo cual corresponde a 9.90% sí y 2.60% no. En Unifrance, 40 estudiantes respondieron que sí y 8 estudiantes respondieron que no, lo cual corresponde a 10.42% sí y 2.08% no. En Unicen,
39 estudiantes respondieron que sí y 9 estudiantes respondieron que no, lo cual corresponde a 10,16% sí y 2,34% no. En Udabol, 37 estudiantes respondieron que sí y 11 estudiantes respondieron que no, lo cual corresponde a 9,64% sí y 2,86% no. En Univalle, 38 estudiantes respondieron que sí y 10 estudiantes respondieron que no, lo cual corresponde a 9,90% sí y 2,60% no. En la Universidad Mayor de San Simón, 42 estudiantes respondieron que sí y 6 estudiantes respondieron que no, lo cual corresponde a 10,94% sí y 1,56% no. En total, las respuestas sí fueron de 311 y 73 respuestas corresponden a no. En porcentajes tenemos que un 80,99% corresponde a sí y 19,01% corresponde a no. En el gráfico 32 sobre la influencia de la neurociencia en el ámbito biopsicosocial en jóvenes universitarios en la carrera de medicina, con relación a la pregunta, la diferencia en la dominancia hemisférica puede explicar en parte las diferencias entre los estudiantes, tenemos que las barras de color celeste corresponden a las respuestas sí y las barras de color naranja corresponden a las respuestas no. Tenemos que en UNITEP un total de 8,33% respondió sí y 4,17% respondió que no. En UPAL, 11,72% respondió que sí y 0,78% respondió que no. En Católica, 9,90% respondió que sí y 2,60% respondió que no. En Unifrance, tenemos que un 10,42% respondió que sí y 2,08% respondió que no. En Unicen, 10,16% respondió que sí y 2,34% respondió que no. En Udabol, 9,64% respondió que sí y 2,86% respondió que no. En Univalle, 9,90% respondió que sí y 2,60% respondió que no. En la Universidad Mayor de San Simón, 10,94% respondió que sí y 1,56% respondió que no. En conclusión, podemos decir que del total de 384 estudiantes encuestados con relación a la pregunta 32, la diferencia en la dominancia hemisférica entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho, podemos explicar que un total de 311 estudiantes, equivalente a un 80,99%, afirma que la diferencia en la dominancia hemisférica del cerebro izquierdo y el cerebro derecho puede explicar en parte las diferencias individuales entre los estudiantes. Y un total de 73 estudiantes, que equivalen a 19,01%, niegan que la diferencia en la dominancia hemisférica entre el cerebro izquierdo y el cerebro derecho puede explicar en parte las diferencias individuales entre los estudiantes. Muy buenas noches. Yo voy a explicar sobre el gráfico número 33 del cuestionario validado. La pregunta nos dice, sesiones cortas de ejercicios de coordinación pueden mejorar la integración de la función cerebral de los hemisferios izquierdo y derecho. Fuimos a investigar a 8 universidades y la Universidad UNITEP, hablando en porcentajes, nos dice que el 9,11% afirman que sí es verdad la pregunta y el 3,39% dicen que no es verdadera la pregunta. En la UPAL podemos ver que el 11,46% afirman que sí es verdadera la pregunta y el 1,04% dicen que no es verdadera la pregunta. En la Católica podemos ver que el 2,34% dicen que no es verdadera la pregunta y el 10,16% dicen que sí es verdadera la pregunta. Podemos ver en la Universidad de Unifrance que el 9,90% afirman que sí es verdadera la pregunta y el 2,60% dicen que no es verdadera la pregunta. En la Universidad de Unicen nos dice que el 11,72% afirman que sí es verdadera la pregunta y el 0,78% dicen que no es verdadera la pregunta. En la Udabol
dicen que el 8.85% dicen que sí es verdadera la pregunta y el 3.65% dicen que no es verdadera la pregunta. En la Univalle, el 11.46% afirman que sí es verdadera la pregunta y el 1.04% dicen que no es verdadera la pregunta. En la Universidad Mayor de San Simón dicen que el 11.72% afirman que sí es verdadera la pregunta y el 0.78% dicen que no es verdadera la pregunta. Y en total podemos sumar de todas las universidades que el 84.38% afirman que sí es verdadera esta pregunta y el 15.63% dicen que no es verdadera la pregunta y eso nos da un total de 100%. También un gráfico de bazas agrupadas de todas las universidades. Bueno, en la UNITEP tenemos, como podemos ver, una base de afirmación que es del 9.11% y una base de negación que es del 3.39%. Tenemos también en la UPAL una base de afirmación del 11.46% y una base de negación del 1.04%. En la Universidad Católica tenemos una base de afirmación del 10.16% y una base de negación del 2.34%. En la Universidad Unifrance tenemos una base de afirmación del 9.90% y una base de negación del 2.60%. En la Universidad Unicen tenemos una base de afirmación del 11.72% y de una base de negación del 0.78%. En la Universidad Udabol tenemos una base de 8.85% y una base de negación del 3.65%. En la Universidad Univalle tenemos una base de afirmación del 11.46% y el 1.04% de negación. En la Universidad Mayor de San Simón tenemos una base de afirmación del 11.72% y una base de negación del 0.78%. Bueno, en la interpretación de un 100% de respuestas se puede observar que con respecto a la pregunta 33, sesiones cortas de ejercicios de coordinación pueden mejorar la integración de la función cerebral de los hemisferios izquierdo y derecho. Podemos probar que un total de 324 estudiantes, que equivalen a 84.38%, afirman que las sesiones cortas de ejercicios de coordinación pueden mejorar la integración de la función cerebral de los hemisferios izquierdo y derecho. Que un total de 60 estudiantes, que equivale a 15.63%, niega que las sesiones cortas de ejercicios de coordinación pueden mejorar la integración de la función cerebral de los hemisferios izquierdo y derecho. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.